Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase de Principios y Valores Democráticos. Mi nombre es Juan Sebastián Muñoz, soy abogado. Y este semestre me ha correspondido acompañarlos en estas sesiones de apoyo a la presencialidad sobre principios y valores democráticos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a esperar unos segundos, unos par de minutos a nuestros compañeros a ver cuántos se van a conectar y si no, pues daremos inicio a nuestra sesión tutorial del día de hoy. Bien, eh, entonces vamos a esperar 2 minuticos más para ver si se puede conectar de los compañeros del curso.
Bien. Bueno, damos inicio entonces a nuestra sesión tutorial. Son en este momento las 11:07 de la mañana. Eh, bueno, como ya me ha presentado, pues mi nombre es Juan Sebastián. Voy a estarlos acompañando en esta asignatura. Eh, Voy a partir mencionándoles un poco que esta materia, pues al encontrarse dentro del componente de la virtualidad, se va a manejar a través de sesiones tutoriales como la que vamos a iniciar el día de hoy. Los horarios que se van a utilizar para estas sesiones tutoriales son precisamente los jueves a las 11 de la mañana, que son las que se han correspondido por la disponibilidad de horario. Frente a esto, pues les quiero mencionar a los compañeros que están acá matriculados como estudiantes, que si no pueden asistir directamente a la hora de la clase, pueden observar el video con posterioridad porque estos van a quedar grabados dentro de las sesiones tutoriales. Entonces, si gustan revisarlos con posterioridad, revisarlos continuamente frente a esos elementos, pues lo vamos a hacer. Bien. Vamos a iniciar, como menciono yo en mis clases, por los avisos parroquiales, ¿bien? Es decir, por las recomendaciones y por información o noticias varias que tengamos para este curso. Es importante entender que este curso, esta materia es virtual, que ustedes son estudiantes presenciales y que hacen parte pues, de las materias o de las tutorías que se van a tomar. Bien, como es una materia virtual, pues tiene la particularidad que el docente no los está presionando ni que tienen que asistir a una jornada de clase ni a una sesión de clase en particular, sino que ustedes pues obviamente deben observar estas sesiones tutoriales, deben leer los documentos y realizar las actividades que aparecen cargadas de esta forma para que se logre alcanzar el objetivo del curso. Si ustedes, estimados estudiantes, tienen alguna duda y definitivamente están eh, necesitando una tutoría presencial, mis horarios de tutorías presenciales son precisamente los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana, es decir, antes de esta sesión tutorial. Me encontraré pues en biblioteca o en la sala de docentes o en el sexto piso de la torre 2 de la institución preparándome para esta sesión de acompañamiento tutorial en la dirección de e-learning. Y los días sábados en la jornada de la tarde, bien, ya de forma, digámoslo así, acordada o de forma dialogada previamente de ustedes hacia mí a través de los medios de interacción institucional, que son el correo electrónico de la institución, el que me va a facilitar la institución, que se encuentra en el momento donde ustedes pueden unirse a la sesión tutorial. Bien, os los voy a dejar anotado aquí. Podemos organizar un horario para encontrarnos brevemente para esas sesiones que ustedes necesiten acompañamiento. Pero pues hoy les digo que dentro de mis sesiones de tutorías tengo esos horarios de disponibilidad. Bien, entonces ahí les recuerdo mi correo electrónico por si necesitan comunicarse. Bien, segundo, esta materia, como es una materia, pues tiene un margen de calificación y requiere una interacción por parte de ustedes para poder llevar a cabo los cursos que están dictando. En ese sentido, ese margen de interacción, esos cursos que se están manejando, esa forma de, de llevar a cabo las materias, pues requieren de su participación para aprobarse. Bien, si ustedes no participan, pues la materia se va a quedar con una nota que es representativa de la característica de la participación o a la intensidad de la participación. Entonces, en ese sentido, necesito que por favor ustedes todas las semanas estén ingresando, todas las semanas tenemos sesiones tutoriales, todas las semanas durante el resto del semestre vamos a estar entregando las actividades. Bien, para que tengan participación hay que generarse la dinámica de participar en las clases porque esta materia se pierde
y cuando se pierde la materia, pues deben pagarla adicionalmente, y pues este tiene un valor de 2 créditos, entonces lo que valgan los créditos es lo que le corresponde. Y es importante que ustedes pues avancen en estas asignaturas. Bien. Tercero, frente a las fechas de corte, esta materia también maneja corte, los 3 cortes académicos, pero es diferente a los cortes académicos que ustedes manejan cotidianamente dentro del semestre, las materias presenciales comúnmente que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque estas materias finalizan corte una semana antes a la fecha de corte de las materias presenciales. Para el caso particular, este primer corte finaliza el día 8 de marzo de este año, lo que quiere decir que de este domingo en 8 se estaría dando por terminar ya el primer corte, es decir, el momento 1 de nuestro curso. En el momento 1 de nuestro curso se daría por terminado el día 8 de marzo. Bien, si ustedes se dan cuenta, son 8 días antes o es una semana antes de la semana de parciales. Por ende, ustedes deben hacer las entregas y deben haber concluido todas las actividades esa semana anterior. ¿Para qué? Para que precisamente durante ese transcurso de esa semana yo como docente voy a estar calificando las entregas, voy a estar calificando las actividades, voy a estar haciendo la retroalimentación de notas y ustedes puedan tener al momento en que los profesores presenciales realicen su parcial, pues ustedes tienen su retroalimentación de notas directamente y se carguen las mismas notas al mismo tiempo. Bien, ojo con eso. ¿Por qué? Porque para poder hacer entrega de una nota con posterioridad se tiene que hacer a través de los conductos regulares, quiere decir ante los procedimientos establecidos en el reglamento estudiantil, es decir, con excusa validada por la decanatura y con permisos oficiales desde la decanatura. En este caso, la decanatura que controla las materias de principios y valores democráticos es la decanatura de Administración de Empresas, Economía y Ciencias Contables. Entonces, en esa situación sería la única forma de poder hacer entrega o recibir trabajos con anterioridad. Bien, cuarto, solicito que ustedes me colaboren diciéndole a sus compañeros, acordándole a sus compañeros que puedan ingresar a nuestra sesión tutorial, mirar nuestros cursos, mirar las actividades que vayan a hacer y poderlas entregar dentro del tiempo bajo las condiciones que se dan. Quinto, es requisito de esta materia, ojo con esto, es requisito de esta materia y lo tienen ustedes cargado dentro de su curso como tal y es hacer la entrega de los documentos, trabajos, actividades bien, con normas APA. La citación es supremamente importante para reconocer los derechos de autor, para reconocer toda la normativa nacional e internacional acerca de la autoría de obras. Entonces, para esta materia, como es una materia legal, corresponde que ustedes hagan entrega de esos trabajos, de esas actividades, citando correctamente norma APA. Si tienen dudas acerca de la norma APA, me pueden consultar y yo les puedo dar información acerca de la norma APA, acerca de los contenidos que se van a hacer. ¿Listo? Entonces, es regla para esta clase hacer la entrega de acuerdo a la norma APA, siguiendo reglas gramaticales, ortográficas y de buena redacción. Bien. Quinto, ustedes dirán, bueno, ¿por qué me toca ver principios y valores democráticos? ¿Por qué me corresponde ver esta materia si yo estoy estudiando gastronomía, estoy estudiando diseño gráfico, estoy manejando algunas de las materias transversales de la institución? La explicación es muy sencilla. La Ley 30 del General de Educación estableció que existen algunos contenidos que son de obligatorio cumplimiento para poder optar por un título profesional en el país. Y existen cierta cantidad de materias que la ley exige que los futuros profesionales o personas que estudian en la educación superior tengan como competencias, tengan como requisitos para poder optar por ese título profesional. Una de ellas es precisamente una materia que la ley no pone el nombre, pero sí establece que está enmarcada dentro del tema de
de las competencias ciudadanas, del conocimiento de la Constitución, de la participación ciudadana y de principios democráticos. En ese sentido, la institución pues ha elaborado precisamente un contenido para esta materia de principios y valores democráticos que lo deben ver todos los profesionales y los estudiantes de la Universidad Colombo Germán. Bien, entonces es un requisito para graduarse, es un requisito académico, es un requisito legal, lo exige la ley. Todos los estudiantes del país tienen que ver en algún momento de su carrera alguna materia que tenga que ver con estos elementos que exige la ley 30 y que es un factor importante. Adicionalmente, en sus pruebas de estado, en las pruebas que presentan para poder optar por ese título, bien, hay un capítulo muy particular que habla de competencias ciudadanas. En esas competencias ciudadanas se pregunta acerca de realidad nacional, acerca del entender los derechos, deberes y principios que tenemos los ciudadanos colombianos o los profesionales colombianos en el país y poder entenderlo como desde el énfasis profesional, como desde el ejercicio de la profesión se ejerce una ciudadanía, se ejerce un rol social, se ejercen unas características sociales establecidas. Entonces, la intención que también tiene esta asignatura es poderlos dotar a ustedes de herramientas básicas para poder llevar a cabo el discernimiento y poder que ustedes respondan a esas competencias ciudadanas que se les exigen en las pruebas de Estado. No les puedo decir mentiras, no les puedo faltar a la verdad. Es una de las competencias que en este momento necesita fortalecer la institución, por tanto que el estudiante no las ve necesarias, el estudiante cree que son materias de relleno, el estudiante cree que son materias sin importancia. Y resulta que la misma educación superior les está dando una importancia tal que tiene un capítulo particular en sus pruebas de estado y que ese capítulo particular de sus pruebas de estado puede subirles o bajarle la nota o la ponderación numerativa que les da acerca de los resultados de ese examen de estado. Bien, entonces es importante que ustedes tomen conciencia que esta asignatura es una asignatura común y corriente como las demás, que el único factor es el que no nos vamos a ver físicamente durante en un semestre, sino que nos vamos a encontrar en esta sesión tutorial, nos vamos a encontrar en estos espacios. Bien, entonces son las directrices que tenemos dentro de este manejo de esta asignatura. Lo que vamos a hacer durante esta asignatura no es que yo les voy a repetir los contenidos que ustedes deben leer, ni el material que ustedes deben leer. Yo lo que voy a hacer en estas sesiones tutoriales es dar algunos elementos adicionales, unas características adicionales que les puede servir para desarrollar las competencias y las habilidades propias de esta asignatura. Pero es responsabilidad del estudiante leer el material, revisar los videos, revisar todo el contenido que se ha dejado en cada uno de los momentos, en cada una de las sesiones, y asimismo hacer las entregas, hacer las actividades, desarrollar los cuestionarios y demás cosas que se hayan establecido y que los parámetros que están establecidos para esta asignatura. Asimismo con los cortes, asimismo con las entregas, etcétera, etcétera, respetar esos elementos, ¿bien? Porque es una materia, como lo digo, común y corriente dentro de la normalidad, lo único que cambia es la modalidad en cuanto se toma o se cursa la materia, ¿bien? Habiendo dicho esto, pues ya podemos entrar en materia, podemos entrar en concordancia con esta asignatura, ¿listo? Y vamos a dirigirnos al momento 1. El momento 1, que es el primero que vamos a desarrollar, está compuesto en temas particulares como el derecho, el Estado y los principios constitucionales. Aquí, ¿qué nos interesa en el momento 1? Primero nos interesa contextualizarnos, ubicarnos en el momento histórico, en la circunstancia histórica en la cual estamos rodeados y que surgió el cambio constitucional de 1991. Poder entender por qué tenemos una constitución así, poder entender por qué tenemos unas normas así y de dónde viene, cuál es la tradición normativa, la tradición de comportamiento que tenemos los colombianos a través de la Constitución.
Por eso, en el momento uno, el elemento que se va a trabajar precisamente son las circunstancias y los hechos históricos que se vieron en Colombia a partir de los 70, 90. Bueno, vamos a tomar unos elementos un poco más anteriores, la Constitución, nos vamos a remitir a la Constitución de 1886, bien, pero que le dan nacimiento y le dan fundamento, es el sustento, es la justificación a la Constitución de 1991. ¿Qué es la Constitución actual? Está a puertas de cumplir 30 años, en la cual pues se han visto algunos cambios, algunas variaciones de esa normativa, algunas modificaciones de la Constitución como tal. Entonces, en ese sentido, pues es lo que vamos a estar trabajando en esta primera unidad y nos vamos a centrar directamente pues en un elemento muy particular y es poder hablar de cuáles son los principios constitucionales, es decir, qué dice la Constitución del 91 bien frente a esos principios básicos del Estado colombiano. Entonces, vamos a estudiar el título primero de la Constitución Política, en los cuales nos permita a nosotros ejercer derechos y conocer esos derechos fundamentales. Bien, dentro del módulo vamos a encontrar varias cosas, varios elementos. El primero vamos a encontrar pues una aplicación, un video acerca de cómo manejar la plataforma. Segundo, vamos a encontrar un video que contextualice y ubique la materia, necesito que lo vean. Y tercero, vamos a encontrar un material de estudio definido y establecido para este primer momento del curso. El primer material de estudio corresponde al Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Que sacó un documento que se llama Los elementos básicos del Estado colombiano. Bien, en estos documentos nosotros vamos a entender muy brevemente y muy, digamos así, es muy sencillo el documento, entender cuáles son las características y las conformaciones que tiene ese Estado colombiano como tal. Aquí debo hacer una aclaración y es que es un documento del 2011. Perdón, del 2011. Del 2011 al 2020 ya van 9 años, de los cuales han transcurrido una serie de reformas. Dentro de esas reformas, pues las que están pertenecientes al capítulo de la paz, que corresponden a pequeñas modificaciones dentro del texto de la Constitución, que le da vía libre y le da fundamento al tema, los acuerdos que se firmaron en el 2016. Entonces, en ese sentido, pues vamos a observar que del 2011 al 2019 hay algunos textos o existen algunos textos que han sido modificados, que han sido cambiados, que están utilizándose de forma diferente. Para que tengan mucho cuidado, que se puedan actualizar, que puedan utilizar la información verídica y real. El segundo material de apoyo, el material de estudio, corresponde a la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia, pues es nuestra carta, es nuestro horizonte, es nuestra línea de seguimiento, bien, para este curso. La mayoría de los contenidos que vamos a estar manejando se encuentran consagrados en la Constitución Política, por ende es un documento casi obligatorio en nuestro tema de estudio. Bien, y por último nos vamos a encontrar, ¿sí? Con un texto acerca del Estado Social de Derecho, Democracia y Participación. Es un texto mexicano que lo que busca es hablar del Estado Social de Derecho como forma estructural de nuestra Constitución Política de Colombia, cómo se hace ese Estado Social de Derecho para plasmarse o verse reflejado dentro de un sistema democrático, dentro de una participación de los ciudadanos para poder ayudar a construir sociedad, para poder ayudar a construir país. En ese sentido, pues es la intención que tiene ese texto y poder entender desde los parámetros generales cómo se aplica la democracia, la participación en un Estado social de derecho. Bien. Encontramos adicionalmente un video acerca de la batalla de Boyacá. Bien, es supremamente importante y ya suena a una frase cliché, una frase de cajón, por decirlo así, que siempre se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nosotros miramos nuestros acontecimientos históricos, estamos repitiendo y no nos cansamos de repetir los mismos hechos, con los mismos valores, los mismos defectos,
las mismas características durante toda la historia de Colombia. Vamos a partir de estudiando desde ese sistema de la batalla Boyacá, todo el movimiento independentista, bien, para poder entender cómo surgió la República de Colombia, cómo surgió un Estado nuevo, cómo surgió una república, una nación nueva, a partir de hechos que generaron la separación de un sistema que estaba establecido en su momento y era un sistema monárquico. Bien, entonces esos son los contenidos que están dentro de la asignatura. En la parte inferior pues encuentran el link de las tutorías donde pueden ustedes ingresar a las sesiones tutoriales los días jueves. Igual las sesiones tutoriales, como les menciono, van a quedar grabadas, van a ustedes poder interactuar dentro del sistema. Bien, y por último vamos a encontrar un link acerca de las actividades y es precisamente qué es lo que nosotros debemos entregar durante esa fecha. Bien, y es la entrega 1, ¿sí? Que está establecida de la siguiente forma. Una vez haya leído el material de estudio y visto las clases virtuales, desarrolle el cuestionario ubicado en la actividad. Este cuestionario solo tiene un intento, ojo con eso, y tiene una duración de 1 hora. Por favor, revisen sus correos para mayor información. Bien, aquí adicionalmente tenemos una guía de aprendizaje. Entonces, me voy a permitir compartirles la pantalla para que podamos ver la guía de aprendizaje. Voy a quitar el video y voy a compartirles la pantalla. Ok. Bien, nos encontramos aquí en la página del curso, obviamente estoy en la sesión mía como docente y vamos a encontrar la parte aquí derecha, ¿sí? Vamos a encontrar la guía de aprendizaje, le damos clic ahí. Bien, esta guía pues la elaboró la profesora Rubí, que quien fue elaboró el módulo como tal, y entonces pues estableció básicamente cuáles las competencias y el proceso de aprendizaje del curso. Entonces aquí en el momento 1 pues está todo el tema de las competencias, cuáles son las actividades que se han de desarrollar y las fechas. Bien, las fechas que son supremamente importantes. Fíjense que aquí está lo que yo les decía al comienzo de la sesión. Tenemos una fecha de inicio del 17 de febrero, que es donde estaba habilitado el curso, desde la fecha que está habilitado el curso hasta el 8 de marzo. Es decir, que nos queda una semana sí, y unos días para poder desarrollar las actividades propias de la materia. Bien, la siguiente instrucción dice leer atentamente toda la guía, todo el proceso que se está haciendo. Después hay que tener fechas de entrega habilitadas en plataforma. Y ahorita vamos a entrar a revisar en dónde se hace el cargue de esas actividades. Bien, cuando tenga alguna duda, no olvide contactar a su tutor a través de correo habilitado en plataforma. Ya les copié a ustedes también en la sesión tutorial cuál es mi correo. Bien, lea todo el material ubicado en el espacio material de estudio, bien establecido en la plataforma. Realicen solo las actividades que se encuentran habilitadas en plataforma, en las que se encuentran habilitadas. Aquí no se puede hacer que en la semana hagan todos los 3 momentos, porque pues no se van a encontrar habilitadas o muy probablemente después se descargue la información porque estaba por fuera o está generada por fuera de las fechas. Bien. Mm, Solo se reciben trabajos en plataforma y dentro de las fechas estipuladas. Bien, ojo con esto. ¿Sí? No se reciben trabajos al correo electrónico. Bien, muchos estudiantes llegan y le entregan al profesor después de la fecha y lo mandan por correo y el profesor tiene la obligación de calificarlos. No, señores, quiero ser claro con este punto.
Bien, quiero ser claro con este punto. Si el reglamento estudiantil establece que el docente, dentro de su libertad de cátedra, puede fijar las fechas de entrega de actividades y es autónomo, ojo, es autónomo para sí, limitar la entrega y las condiciones de las entregas de las actividades académicas, así como los criterios para su calificación. Entonces, en este sentido, si solo se reciben trabajos en plataforma, por correo no se van a recibir trabajos. Ojo con eso. Sí, ustedes lo pueden enviar, pero no han de ser calificados, ¿bien? Porque no está cumpliendo la regla, no está cumpliendo los elementos propios de la actividad que se está señalando. Y dentro de las fechas estipuladas, es decir, que este primer corte o esta primera actividad pues se van a desarrollar hasta el 8 de marzo. Si usted la coloca el 9 de marzo, bien, pues ya no está dentro de las fechas. Ojo, el 8 de marzo está hasta las 11:59 de la noche. Bien, no es a la 1, no es a las 2 del otro día, porque eso ya es 9, lo que quiere decir que la fecha no se va a recibir esas actividades. Bien. Siguiente recomendación, conéctese y observe las tutorías planteadas en plataforma, es decir, el espacio que estamos habilitando hoy. Una vez haya leído el material de estudio ubicado en plataforma, desarrolle el cuestionario ubicado en las actividades. Este cuestionario solo tiene intento y duración máxima de 1 hora. Bien, ojo, recomendación. Verifiquen antes de hacer la actividad que ustedes tengan internet del computador cargado, todas las condiciones. ¿Para qué? Para que no vayan a tener inconvenientes que empezaron a realizar la actividad y se desconectó, se les apagó el computador, se les descargó, etcétera, etcétera, y se les cerró el internet, se les cerró la sesión. Cuando esto pasa, automáticamente el sistema toma que ese cuestionario ya surtió su intento, es decir, que ya pasó su oportunidad. Bien, y se les va a bloquear, se les va a cerrar y les va a permitir que solo el docente les califique hasta donde entregó, hasta donde hizo entrega. Bien, entonces es importante, es imperioso que ustedes bien, tengan en cuenta que tienen que tener un computador cargado, una red que sea estable, preferiblemente cableada y demás para poder hacer el intento y no puedan surgir algún elemento dentro dentro de ese sistema. ¿Listo? Pues hasta aquí el momento 1, hasta aquí las actividades que se van a hacer. Fíjense que el momento 2 tiene diferentes fechas y el momento 3 tiene también diferentes fechas. Volvemos a nuestro curso. Entonces, pues, si nosotros ingresamos acá, les va a permitir realizar aún. Le dan clic aquí en el título. ¿Listo? Dice intentos permitido 1. Previsualizar el cuestionario ahora. Bien, estos cuestionarios son de preguntas al azar, de preguntas aleatorias, de preguntas diferentes. Entonces, en este tema, pues el cuestionario se va a realizar diferente. No todos les va a salir la misma. Mire, aquí vamos a encontrar que a pesar de este, pues se encuentra habilitado ya, ¿sí? Se habilitará el 9 de marzo. Y se cerrará el 14 de marzo. Yo les estaré verificando si estas fechas son las propias para poderlo hacer. ¿Listo? Importantísimo, no le puedo dar clic acá para poder ver el cuestionario porque automáticamente me lo tomaría como si yo fuera un estudiante y me daría un intento. ¿Sí? Y aparte les estaría soltando algunas respuestas y demás. Es importante que ustedes cada vez
contesten una pregunta, como tiene límite de tiempo, tiene una característica de tiempo bastante limitada, pues le den guardar a las opciones y darle siguiente, ¿sí? Que ustedes guarden los resultados. Ojo, no le vayan a dar finalizar al cuestionario si no han contestado todas las preguntas o no han terminado de desarrollar el cuestionario, porque automáticamente él le va a dar por terminado el intento y ustedes van a tener inconvenientes posteriormente para desarrollar la actividad o que se vaya a calificar con una nota inferior. Entonces, ustedes verifiquen muy bien, sigan muy bien las instrucciones que les dan ahí, denle guardar a lo que le tienen que dar guardar, a las respuestas que le tienen que dar guardar, bien, y tienen que terminar y o realizar todo el cuestionario. Bien, porque si se quedan preguntas por responder y no las guardan o no las realizan, no las contestan, la calificación pues automáticamente para nota ponderada de esa pregunta, pues ha de ser cero. Entonces, ojo, no cerrar el cuestionario antes de haberlo terminado. Cuando lo vayan a cerrar, guarden los datos, guarden las respuestas, guarden la información. Bien, después de cerrado, pues no, ya saben que no va a haber más intentos. Entonces, encontramos acá. Listo, vamos a entrar a devolvernos otra vez a nuestro curso. Vamos a subir y a revisar precisamente el material de estudio. ¿Listo? Entonces, este, como les decía, es un documento que sacó el Departamento Nacional de Planeación. Sí, tiene un tiempito ya elaborado, pero es un elemento supremamente básico, o sea, vasto para poderlo desarrollar. Bien, entonces, aquí encontramos las unidades, que es lo que vamos a ver, precisamente las ramas del poder público, los antecedentes, de dónde sale el concepto de Estado colombiano, bien, antecedentes acerca del mismo, la definición de qué es Estado, bien, cuáles son los elementos del Estado, qué es lo que pertenece al Estado. Es supremamente importante esta parte, que los elementos del Estado son la población, el territorio y la soberanía. Bien, podemos entrar revisando pues precisamente eso. A enfocarnos un poco en el concepto de Estado, ¿sí? Y aquí es importante este concepto de Estado, es supremamente, todos los otros también se deben revisar, todos los otros se deben hacer, pero pues este concepto de Estado a mí me encanta porque ese concepto de Estado como definición es un concepto muy completo acerca de pues cómo se entiende un Estado. Y dicen que es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado en un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Tiene todos los componentes, todos los componentes y está inmerso ahí los elementos del Estado colombiano. Bien, aquí tenemos los tres elementos que componen el Estado colombiano: la población, el territorio y la soberanía. Bien, y aquí encontramos, pues empezamos a encontrar ya a profundizar un poco más acerca de esas características del Estado, qué es lo que hace el Estado. Bien,
los elementos de ese Estado, los elementos del territorio, supremamente importante, y demás. Yo esto lo estoy pasando porque me interesa ahorita sentarnos un poco en lo que hace la constitución política, la definición de patria, ¿bien? Y estamos hablando aquí para podernos contextualizar. Un breve recuento del surgimiento del Estado moderno, ¿bien? En pleno siglo XXI, 2 siglos después de la Revolución Ilustrada Industrial, que dieron origen al Estado moderno, el mundo está organizado en estados soberanos. Actualmente existen 195 estados soberanos, de las cuales 192 son miembros inmediatos de las Naciones Unidas. Bien, entonces, ¿qué nos interesa aquí? Entender que nuestra estructura de Estado tiene unas raíces y no es algo que es creado únicamente para Colombia, sino que vienen unas estructuras que se manejan a nivel universal, que se manejan a nivel global, en las cuales pues estamos hablando que los estados cada vez se complejizan más, se complican más. ¿Por qué? Porque crecen más. No existe ningún estado que esté igual al momento que se concibió, que tengan solo las mismas reglas al momento que se concibió. ¿Por qué? Porque las sociedades han venido evolucionando en factores tan sencillos como la población. Tenemos mucha más población que la que cuando nacieron esos estados soberanos como tal. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una concepción de Estado que está venida a través del tiempo y que genera una división de poderes, es decir, una separación de poderes, bien, una separación de quienes ejercen el poder dentro de ese mismo Estado, ¿sí? A través de órganos de representación democrática. Bien, aquí, en esta parte encontramos un breve recuento acerca del surgimiento del Estado moderno y nos remite al siglo V y al siglo XV. Bien, en donde hablábamos que teníamos un sistema monárquico, donde hablábamos que había un rey, que había un príncipe, que había un emperador. Bien, entonces en esa época que nosotros teníamos un estado en el cual la división de poderes no estaba dada, es decir, no había separación entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que la manejaba únicamente el rey. El rey era el que gobernaba, el rey era el que mandaba, el rey era el que juzgaba, el rey era el que legislaba. Adicionalmente se entendía que el rey tenía facultades divinas, que era Dios quien ungía a ese rey para que pudiese servir a la comunidad, servir a las personas, servir al mismo Estado. Bien, después en el siglo XVIII el mundo empezó a cambiar. Nosotros para el siglo XV estábamos dentro del dominio de la corona española. Acuérdense que nuestra fecha de la mal llamada descubrimiento de América fue en 1492. Bien, entonces en ese sentido, pues básicamente nosotros estábamos bajo un yugo, bajo una dominación, eh, bajo un mandato de una corona que era particularmente la española. Bien, en el siglo XVIII ya se ha modificado esa creencia del Estado y se habla de un Estado democrático. Y entonces aquí empezamos a hablar que es un Estado de todos, para todos, no tiene una titularidad, no le pertenece a un rey, no es ungido por Dios, sino que el Estado va donde las decisiones del pueblo considera que debe ir. Bien, y entonces se empieza a aplicar un concepto de democracia que ya se había utilizado por la civilización griega y que habíamos dejado de lado, y empezamos a utilizar esos mecanismos de participación del pueblo para poder nombrar a nuestros gobernantes. Bien, vamos a entrar aquí en el siglo XVIII,
en donde nos dimos cuenta que empezamos con las revoluciones o las grandes revoluciones del mundo. Dentro de esas tenemos la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa que se dio en 1789 fue una revolución europea en donde lo primero que trae es un cambio de sistema dentro de una de las grandes potencias de su momento, que era Francia. Bien, el cambio del sistema, desaparece la monarquía y entra la democracia, muy vaga, pero entra la democracia con algunas características. Bien, mientras tanto en Estados Unidos ya se presentaba la separación de la corona británica, bien, de los estadounidenses con la corona británica en 1776, en donde ya salió una carta de derechos, salió una constitución política básica para los Estados Unidos con unas enmiendas o unos artículos que reconocían derechos y libertades individuales. En la Revolución Francesa empezaron a nacer derechos como el de la igualdad, el de la fraternidad, bien, que como parte de ese sistema. Bien. Entonces, esos dos acontecimientos son importantes porque tomaron o tuvieron una trascendencia en las colonias españolas y fue que generó ese indicio, esa intención, ese contexto, bien, ese sentir de separación de la corona. Es decir, nosotros también sentimos que la corona ya no cumplía la función y que no estaba reconociendo los derechos de las personas que estaban ubicadas en ese sector, que estaban ubicadas en ese medio como tal. Entonces, pues empezaron los movimientos de independencia que partieron de Estados Unidos, como ya lo dije, en 1776, y después empezaron los procesos independentistas de las Américas coloniales españolas. Bien, ustedes saben muy bien que en el caso colombiano empezó con el grito de independencia en 1810, con la historia que siempre nos han contado de la Casa del Florero, en donde se pidió prestado un florero, aunque esos datos no son muy exactos, en el sentido que la excusa del grito de independencia no lo causó un florero, era un proceso que ya llevaba tiempo, un malestar que ya llevaba tiempo, que tuvo culmen, es decir, fue la gota que rebosó la copa o fue la justificación que se tuvo para poder hacer o solicitar la independencia. En esos momentos nos encontrábamos bajo el yugo español, bien, pero España tenía sus propias dificultades y eran las guerras que tenían con Napoleón y con Francia, que estaba tratando de invadir a ese estado o a ese imperio español. Bien, entonces nosotros estamos hablando que también dentro de esos siglos XVIII, XIX, estábamos pendientes de nuestra propia campaña libertadora, de nuestra propia separación, de nuestro propio reconocimiento de derechos, de nuestra propia estipulación de derechos. Bien, entonces en 1810 se produce el grito de independencia. A partir de 1810 hasta 1819 se manejó todo el espacio que la historia nos reconoce o la conoce como la patria boba. Bien, y esa patria boba, pues precisamente como su característica o como su nombre lo dice, pues fue una patria en la cual nosotros no nos supimos gobernar, no supimos manejar la independencia que ya se había adquirido y por ende pues tuvimos una reconquista por parte de la corona española que ya había sido liberada de los yugos franceses, del sistema francés, del el arresto que había hecho Napoleón del rey de España, ya el rey estaba libre, y entramos pues a los procesos independentistas otra vez con el yugo español. Bien, aquí parte Simón Bolívar en su campaña libertadora. Todos saben muy bien que se formó en Europa, que estuvo viajando por varias partes del mundo,
bien, que fue a Cuba a reunirse con los norteamericanos para poder hablar acerca de cómo podían financiar el movimiento revolucionario que le estaba encabezando y pues inicia la campaña libertadora con todos los elementos que ya la historia nos ha dado, que termina en el caso colombiano en una batalla en el puente Boyacá, que es donde se genera la rendición de los, digámoslo así, el último gran bastión que tenía España y que impedía que la campaña independentista o que las fuerzas revolucionarias que generaban la independencia llegasen hacia Santa Fe. Bien, en el video, pues obviamente vamos a encontrar sí, las características básicas de esa campaña o de ese 7 de agosto de la batalla de Boyacá, que fue el elemento culmen que se estaba generando. Fíjense cómo los documentos están ligados los unos a los otros. Bien, entonces en ese sentido se generó ahí. Colombia tuvo una etapa republicana, una etapa en la cual se empezaron a generar constituciones, bien, en las cuales empezaron a surgir y a crearse el Estado como lo concebimos hoy en día a través de pues, esos procesos constitucionales. Bien, este documento no lo trae, pero lo trae algunos videos adicionales, y es que Colombia pues tuvo varios procesos, tuvo varias constituciones. Bien, la constitución del 86 y la del 91 no son las únicas, nosotros hemos tenido alrededor de 6 constituciones más, en las cuales pues consagramos derechos, deberes y han venido desarrollando el Estado colombiano a través de la historia. Nos vamos a centrar específicamente en la constitución del 86 y del 91 porque son las predecesoras, una es la vigente y la otra la predecesora de esta constitución. Bien, en ese sentido, vamos a ver que la Constitución de 1886 nace en un momento histórico muy fuerte en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia, dentro de su evolución histórica, ya había tenido unos intentos fallidos de organizarse políticamente, de organizarse administrativamente y no lo había logrado. Bien, en esa época nosotros habíamos pasado de ser República de Colombia, habíamos pasado a ser la Nueva Granada, habíamos pasado a ser la Gran Colombia como estados republicanos y habíamos pasado a ser uno particular que quiero resaltar en esta sesión tutorial, un estado federado, bien, que se denominó Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque dicho estado federado tiene una distribución política y tiene una distribución administrativa y organizacional del Estado diferente al que hoy conocemos. Bien, y es que se manejaban estados como en Estados Unidos, en donde grandes extensiones de tierra estaban todos congregados bajo el nombre de un estado y ese estado tenía una autonomía bastante grande en temas constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que había una constitución general, ¿bien? Y habían constituciones por estados. Entonces vamos a tomar aquí el mapa político de los Estados Unidos, que es uno de los ejemplos que se da. Para tomar nuestro ejemplo. Bien, aquí está más grande. Si tienen alguna duda, por favor levanten la mano. Igual en la sesión tutorial del día de hoy no ingresó ninguno de sus compañeros o ninguno de ustedes. Bien, para explicar el sistema que nosotros tuvimos como república federada,
podemos tomar el caso más diciente o el caso más claro que de pronto nos representa y es o que entendemos más que es el de los Estados Unidos. Estados Unidos está establecida como una república federada, en donde cada estado, bien, como estoy señalando acá, como estoy señalando acá, es una federación. Cuando hablamos de federación, estamos hablando de unas entidades políticamente organizadas con independencias y con mayor clases de derechos y de autonomía para poderse regular y para poder funcionar que la de estados unitarios, porque hablamos de federaciones en donde hay pequeños congresos, donde hay pequeñas elecciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Estados Unidos en este momento tiene 50 estados, 50 federaciones, donde cada estado, vamos a coger aquí por ejemplo el estado de la Florida, tiene su propia constitución, tiene su propio sistema legal, tiene sus propias normas de interacción a pesar de estar dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso? Pues en Estados Unidos, todo Estados Unidos, los 51 estados de los Estados Unidos, tiene una constitución macro, una constitución general, una constitución que abarca los temas principales y les deja autonomía en los temas o los otros temas a los estados como tal para que se regulen. Bien, entonces los estados, como el estado de la Florida, sacan su propia constitución, que esa propia constitución no puede estar en contra de lo que dice la Constitución General de los Estados Unidos, es decir, la Constitución Global, pero sí entra a regir derechos y decisiones que puede que no estén de acuerdo los otros estados. Bien, por ejemplo, que el estado de la Florida tiene el tema de la pena de muerte o la cadena perpetua. Puede que otros estados no lo tengan. Puede que otros estados no consideren la pena de muerte como una pena para poder establecerle a algún violador de la ley, por decirlo así, alguna persona que quebrante la ley. Entonces, está dentro de la autonomía, está dentro de ese tema. Manejan su propia economía, manejan sus propios criterios de organización social, entonces tienen esa autonomía. Así estaba establecido Colombia. En Colombia estaba establecido como una república federada. Vamos a buscar acá en Google precisamente el mapa de Colombia como república federal. Bien, así nos llamábamos, Estados Unidos de Colombia. Bien, yo hago énfasis acá precisamente porque esta parte era muy importante dentro del sistema que odó la Constitución de 1886. Bien, aquí en el mapa vamos a encontrar, sí, este mapa, vamos a encontrar cómo estaba distribuida Colombia políticamente en esa época. Bien, encontramos a un departamento, a un estado grande, bien, como el estado del Cauca, fíjese que era parte de Antioquia, lo que hoy es Antioquia, todo lo que es el Urabá antioqueño, todo lo que es Chocó, Valle del Cauca, el eje cafetero, bien, el eje cafetero, entonces teníamos a Caldas, a Risaralda, bien, eh, Caldas, Risaralda y el Quindío, que hacía parte de ese gran departamento del Cauca, el Valle del Cauca, por eso se llama Valle del Cauca, porque precisamente es el valle del río Cauca y pertenecía ahí. Teníamos a Nariño y obviamente el departamento del Cauca por esta ribera del Pacífico. Por el lado de acá teníamos parte del Huila, tenemos todo lo que es el Putumayo, Caquetá, bien, toda la cuenca de los llanos orientales una parte y la cuenca amazónica, toda se encontraba dentro de ese tema. Fíjense que aquí teníamos más territorio del que poseemos hoy en día, que hemos perdido con Venezuela, hemos perdido con Brasil, que hemos entregado ese territorio a Brasil porque Colombia era diferente. Bien,
Hoy en día estamos hablando de una Colombia más pequeña y demás. Bien, y teníamos el estado del Tolima, por eso se llama Tolima Grande, que comprendía el Huila y el Tolima, el estado de Cundinamarca, que comprendía incluso el Meta, y comprendía Arauca, bien, comprendía Bichada, bien, parte del Guaviare también. Teníamos el estado de Santander, comprendía Santander y norte de Santander, el estado de Boyacá, que comprendía también una parte que también hemos perdido de territorio, un poco con Venezuela. Bien, el estado de Antioquia, el estado de Bolívar, que comprendía pues todo lo que era Sucre, ¿sí? El mismo departamento del Bolívar. Y encontramos el estado de Magdalena, que contenía al Atlántico, contenía la Guajira, contenía parte del Cesar. Y encontramos el gran estado de Panamá, que en esa época todavía pertenecía a la República de Colombia, San Andrés y Providencia, Santa Catalina como parte del estado. ¿Por qué lo menciono? Porque esta distribución política trajo unas consecuencias de separación, porque teníamos estados que eran conservadores, estados que eran liberales, y cada uno traía su guerra, y ustedes saben muy bien que hubo una guerra partidista, una separación que generaron los partidos políticos por adquirir el poder. Esto dejó a Colombia fragmentada, por eso se acabó, porque Colombia se estaba dividiendo. Cuando éramos Estados Unidos de Colombia perdimos esta parte que les estoy señalando acá con Brasil, perdimos una parte también con Perú. Bien, empezamos a perder territorio. Bien, empezamos a perdernos, a fragmentarnos, porque precisamente esta distribución política no nos ayudó para nada. Llega en 1886 un presidente de Colombia, Rafael Núñez, que había sido presidente del estado de Panamá, gobernador del estado de Panamá, perdón, eh, dentro de ese estado, había sido gobernador del estado de Panamá, cartagenero él, y en un momento que la historia de Colombia lo reconoce como el momento de la regeneración, produjo la Constitución de 1886, en donde cambia el Estado a un Estado unitario, es decir, lo cambia otra vez al Estado que teníamos, ya no nos dividimos por federaciones, y empieza a generar una unidad dentro del Estado, y uno de sus primeros elementos fue crear una nueva Constitución. Al crear una nueva Constitución, cambia el sistema jurídico y crea una Constitución en el derecho lo llamamos una constitución rígida. ¿Por qué es una constitución rígida? Es una constitución rígida porque dificulta su renovación, su cambio, su transformación, ¿bien? Su reforma. Bien, por eso la constitución de 1886 duró hasta 1991, porque era una constitución muy compleja de reformar, era una constitución muy compleja de transformar, de cambiar. Bien, entonces en ese sentido, pues en ese periodo se generaron algunas particularidades, como la alianza que el Estado generó con la Iglesia. ¿Por qué? Porque Rafael Núñez en su momento pensó que era supremamente importante reconciliar a los colombianos, y los colombianos en esa época eran 100% o 98% eran católicos, de los cuales pues el presidente en su momento dijo, yo tengo que ir y aliarme con la institución en donde no se lleguen a matar. Y era que una realidad, todos los colombianos iban a misa, todos los colombianos comulgaban, siendo liberales o conservadores, siendo amigos o enemigos, todos se encontraban el día domingo en la misa. Entonces, al aliarse con la iglesia, utilizó esa institución para poder generar que el colombiano se volviera a unir, porque era un elemento común. Otra de las instituciones que generó fue la creación de los símbolos patrios. Por eso, Rafael Núñez, a través de un poema, creó la letra creó, sí, la letra del himno nacional, y un italiano le puso la música, Oreste Sindice. Bien, para poder generar identidad, porque Colombia no tenía identidad, no éramos identitarios, no nos reconocíamos, el único símbolo patrio que existía hasta 1886 era la bandera. Bien, entonces en ese sentido pues no teníamos escudo, se creó el escudo, se constituyó más adelante la flor nacional, el árbol nacional, se colocó el himno nacional, entonces ya nos volvíamos algo que tuviéramos identidad, que nos sintiéramos parte de algo.
Y por último, pues el idioma, porque todos hablábamos español excepto las comunidades indígenas, pero todos hablábamos español. Bien, entonces entendíamos que en 1886 el cambio de la constitución fue bastante importante y ayudó a que Colombia se unificara, pero se volvió una constitución que fue bastante vieja, bastante enquilosada, es decir, bastante estática, que no se cambiaba, que no se permitía reformar, porque era una constitución rígida, que era muy complejo reformarla. Y entonces resulta que el Estado y las circunstancias del Estado fueron cambiando. Se generó la guerra de los 1000 días, se generaron los conflictos, se perdió Panamá, se generaron la guerra partidista, el nacimiento de guerrillas y todas esas circunstancias fueron cambiando y fueron dejando a la constitución como una constitución ambigua, como una constitución obsoleta que no cumplía del todo sus fines. Por eso fue que en la década de los 70, con el tema del nacimiento del Frente Nacional y de ahí para adelante, los 90 con el surgimiento de los grupos guerrilleros en una época muy fuerte, aunque ellos surgieron antes, en el 90 pues tomaron una relevancia bastante fuerte, el tema del narcotráfico, Pablo Escobar y demás que marcaron la historia de Colombia, produjeron y obligaron a un cambio constitucional, que es un factor que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Bien, vamos a analizar un poco cómo funciona esa historia del cambio constitucional y cuáles son los principales cambios que se dan a través de la Constitución de 1991. Bien, por favor, revisar las actividades, por favor, revisar estas sesiones tutoriales, avisarle a sus compañeros, hacer replicar esta información, tener en cuenta las fechas, leer la guía, leer los documentos que nosotros tenemos. Bien, nos vamos a estar encontrando todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, para nuestra sesión tutorial. Si ustedes participan, mucho mejor porque pueden realizar preguntas, aclarar dudas y demás inquietudes acerca de la materia. Bien, nos estaremos viendo dentro de 8 días a la misma hora, ¿sí? Salvo que alguna eventualidad ocurra. Bien, que tengan feliz tarde. Bien, por favor, revisen las reglas que ya se llevan dentro de la clase y nos estamos viendo en la próxima sesión. Que tengan feliz tarde.